Hola, yo soy Víctor Javier Cuayortl Ávila y junto con mi compañera Amanda Meli Gallegos les vamos a presentar nuestro trabajo sobre Canek. ¿Qué te sugiere el título? Hola, yo soy Víctor Javier Cuayortl Ávila y junto con mi compañera Amanda Meli Gallegos les vamos a presentar nuestro trabajo sobre Canek. ¿Qué te sugiere el título de la obra? Lo primero que pienso cuando observo el título de la obra es que puede ser el nombre de alguien, y por ende supongo que se habla del protagonista, el héroe maya de quien se hablará. Canek suena a un nombre algo inspirador, incluso un nombre de un dios. ¿Qué te sugiere la imagen? Podemos notar en la imagen que hay un niño y un hombre interactuando, de manera que están intercambiando algo, como si ofrecieran algo o lo estuvieran ayudando. La imagen nos transmite una tranquilidad entre el niño y el hombre, una armonía entre los dos. ¿Qué son los epígrafes? Conocemos como epígrafe al título o frase que sirve como una breve introducción al contenido principal. Son citas que hacen referencia a la totalidad del contenido de un texto o capítulo, sintetizando y antecediendo las ideas principales que siguen a continuación. ¿Qué función juega en la obra? La función que juega es que existen citas en cada capítulo que nos introducen a su contenido, nos dan una pequeña idea de lo que vendrá a continuación. Del libro de los linajes mayas, ¿cuál es la cita? ¿Cómo la interpretas? Capítulo 1. Canek recordó lo que Gai había escrito en la arena. Mamá, quisiera ser huésped de tus ojos. Creemos que esta cita ejemplifica la cercanía que hubo entre el niño Gai y Canek. Capítulo 2. Nosotros debemos recordar también las historias de las ciudades ocultas. Creo que ejemplifica perfectamente que el tema principal del capítulo es sobre las civilizaciones antiguas antes de la conquista. Capítulo 3. La nueva marca de las bestias y de los indios será fijada por el comprador. Canek huyó con los indios. Creemos que esta cita ejemplifica cómo los blancos veían a los indios, y cómo Canek, después de ver tantas injusticias, decide huir con los indios. Capítulo 4. El pueblo está en guerra. En el horizonte se encienden las ramas del viento. Se oyen en el aire los tuncueles, las cicoteas y los gritos de los indios en armas. El capítulo es la guerra entre los blancos y los indios, terminando con la muerte de Canek. Los personajes. Gaia. Es hombre del oriente perteneciente en espíritu a Yucatán, quien tuvo un hijo malo. Parece ser alguien algo manipulable. Una cita que nos lo demuestra es la siguiente. Los dioses antiguos al oído de Gaia y le dijeron palabras de venganza. Gaia entonces mató a su hijo Gaial. Sus valores los podemos ejemplificar con la siguiente cita. Gaia entonces mató a su hijo Gaial. Tomó su cuerpo, lo despedazó y lo guardó dentro de una calabaza, la cual depositó en la falda de un cerro. Gaiayal es el hijo malo de Gaia. En la obra nos menciona que es malo mediante la siguiente cita. Gaiayal quiso matar a su padre. Gai es sobrino del dueño de la hacienda, el cual nadie quiere. En realidad, lo han mandado al campo para que no estorbe. Su familia lo describe como alguien tonto. Sin embargo, parece ser alguien sentimental y con buen corazón. Un niño inocente, lo cual podemos ejemplificar con la siguiente cita. Cuando el chico Goy oye esto, se le humedecen los ojos, pero entonces no dice nada. También podemos notar la siguiente. Su alma se va por los caminos invisibles del viento y el mar. Canek, también conocido como Jacinto Canek, es amigo del niño Gai. Se muestra un tanto sabio al narrar las leyendas antiguas y de alguna forma casi que predecir la venida de la lluvia. Esto lo demuestra diciendo, ha llovido mucho, hijo, y lloverá otra vez porque esta es la lluvia de Gaia. Y después el texto dice, aún no acaba de hablar Jacinto Canek, cuando empezó a llover otra vez. Doña Charo es una de las tías de Guy, una persona algo caprichosa, a quien no le agradaban los indios y era despectiva con ellos. Lo podemos ver en la siguiente cita. 100 veces dijo que no quería ver más indios, y menos a uno que estaba ahí, horrible, enjunto, como piedra rota. Exa. Nadie sabe quién es. Esto lo sabemos gracias a la siguiente cita. Ni Canek ni nadie sabe dónde vive Exa. Parece ser una persona trabajadora y muy noble.
Padre Matías es el padre de la iglesia donde da sermones sobre la injusticia entre los hombres, las cuales provocan ciento desagrado en la sociedad. Lo vemos en la siguiente cita. La iglesia donde oficiaba se llenaba de gente, es decir, de indios. Los ricos se quedaban en casa murmurando. Además, podríamos decir que es un buen samaritano. Esto lo vemos en la siguiente cita. Las limosnas que recogía para el culto las repartía entre los indios. Micaela. Podemos ver que es una mujer de cierta forma sabia por lo siguiente. Estas lluvias tempraneras anuncian la sequía. Hay que llenar los albijes y echar en ellos carbones encendidos para que se mueran las sabandijas del aire. El lugar donde se ubica la historia. La historia se sitúa en un contexto colonial de las haciendas, en un pueblo maya de Yucatán. La referencia histórica de la leyenda. La obra nos narra la rebelión del pueblo maya, a mediados del siglo XVIII, en contra de los conquistadores españoles. Podemos decir que la referencia histórica es la conquista española. Después de leer, ¿por qué piensa que el capítulo se titula La intimidad? Creemos que se titula de esta manera, ya que nos cuenta la cercanía que hay entre Canek y el niño Guy, así como el día a día de Guy y la compañía que le hace a Canek. Del libro de los espíritus mayas. ¿Qué te sugiere? Como bien mencionamos anteriormente, el título nos habla de una cercanía, de la intimidad entre dos personas. La inocencia. Tontos. Todo es claro. Se trata de los agujeros, de la flauta. Se dice de las iguanas y se piensa de los ojos del hombre. En esta cita, se ve que claramente Canek se refiere a algo totalmente diferente a lo que se pensaba. Los animales. Por la ventana uno de los venaditos del corral, un venadito domesticado, miraba la escena con los ojos húmedos. El conejito mueve las orejas, retosa y se duerme entre sus manos. De pronto se incomoda, salta y se va corriendo y desaparece, feliz y bajo la sombra de los árboles. El niño Guy parece ser amante de los animales, los admira y están muy presentes en esta historia, al menos en el primer capítulo. La naturaleza. Se dirigieron a la madriguera de los conejos. Caminaron por el monte y avanzaron hacia un descanso pedroso. En esta cita hay una descripción del alrededor, lo que les rodea. Además, en el resto de la obra podemos notar que hay una gran admiración por la naturaleza. La amistad. En este capítulo nos muestran la gran amistad entre el niño Guy y Canek. Guy está acompañado por él y además se deleita de las leyendas que le cuenta. Abre bien los ojos, hijo, y sigue al pájaro Pujuy. Él no se equivoca, su destino no es como el nuestro, caminar para que otros no se pierdan. En estas citas notamos la cercanía y el aprecio de Canek hacia Guy. Cómo es que lo guía y lo ayuda cada que puede. Podemos observar esto en la siguiente cita. Canek acostó al niño Guy y le cubrió con una manta de algodón. El espíritu. Mira cuando llores por algo. Procura mirar a través de tus lágrimas. Estoy seguro de que aquí está mamá. Ahí la podrás ver. En esta cita nos muestran que el espíritu de Guy es muy noble. Es alguien muy empático y amable con los demás. La palabra. Hemos cambiado el conocimiento por la emoción, que es también una manera de penetrar la verdad de las cosas. Hay que seguir adelante, vencer el cansancio, el miedo y el deseo. La fatiga disfraza sus intenciones. En estas citas nos hacen reflexionar, pensar sobre lo anterior. La muerte. Amaneció muerto el niño Guy. Nadie lo vio morir. Entre los pliegues de su hamaca parecía dormido. Tenía en los labios, pálidos, finísimos, una leve sonrisa también dormida. Canek, sin hacer ruido, en un rincón lloraba como un niño. En esta cita nos describe la sensación de ver a alguien muerto, alguien cercano a ti, las expresiones de esta persona y el sentir de la pérdida. Después de leer, ¿por qué piensas que el capítulo se titula La Doctrina? Pensamos que se titula de esta manera ya que el capítulo es un conjunto de ideas, enseñanza y principios que tiene Canek respecto a los blancos y los indios. Su visión del mundo. Cuando vino la palabra, no vino sola, vino acompañada de su eco, derramado en el espacio de la tierra. Y la palabra y su eco crearon todas las cosas, desde las cosas mínimas de aquí abajo, hasta las cosas infinitas de allá arriba. En el tiempo se juntaron el gusano, el hombre y la estrella. Aquí nos menciona cómo es que fue la creación del mundo, del todo lo que conocemos. Y comienza con la palabra, o bien de ella empieza.
Su filosofía. Es bueno saber la necesidad del indio y la necesidad del blanco. Se debe esto a que el indio come y bendice con tranquilidad, mientras que el blanco come y desahogado guarda todo lo que puede para mañana. Ejemplifica claramente el pensamiento que tenía Canek y la diferencia entre los blancos e indios, ya que los blancos solo piensan en su propio beneficio, sin pensar de dónde sacan lo que necesitan. Su ética. El futuro de estas tierras depende de la unión de aquello que está dormido en nuestras manos y aquello que está despierto en las de ellos. Bien, podemos ver en esta cita que Canek se refiere en cuidar la tierra, lo que nos da y nos brinda frutos para vivir. Su memoria. Hace unos años leí libros donde se contaba la historia de estas tierras. Los leí con placer y me entretuve en el conocimiento de los sucesos antiguos y en el razonar de las gentes que fueron. En esta cita nos demuestra la memoria de Canek y la sabiduría que adquiere mediante los libros. Su sabiduría. ¿Por qué nos enseñan a querer un Dios que permite que los blancos nos peguen y nos maten? ¿Por qué hemos de cantar de rodillas un canto de una contradicción que no sentimos? No lo digas más, porque, aun diciéndolo con los labios, cometemos falta a nuestro espíritu. Canek era alguien muy sabio, y mediante esta cita podemos notar cómo es que se cuestiona la opresión que ejercen los blancos en los indios, y cómo la religión apoya esto. Los indios. Así vemos que los indios viven al lado de la tierra. Duermen en paz sobre el pecho de la tierra, conocen sus voces y sienten el calor de sus entrañas, perciben el olor de la tierra, olor que enriquece los caminos. Se menciona la conexión que tenían los indios con la naturaleza, la cercanía y la preocupación que existía entre lo natural y el ser humano. Opinamos que los indios sentían agradecimiento a la naturaleza por dejarlos preservar y vivir en su espacio. Los blancos. Los blancos no saben ni de la tierra, ni del mar, ni del viento de estos lugares. En ella se explica cómo los blancos buscaron al norte hombres que les sirvieran como esclavos. En esta cita nos menciona cómo es que los blancos solo llegaron a Yucatán a invadir, sin saber sobre la historia de la tierra y del lugar. Solo se adueñaron y arrebataron todo lo que había construido. Después de leer, ¿por qué piensas que el capítulo se titula La injusticia? El capítulo adquiere este nombre por el hecho de que la mayoría de los enunciados se hablan sobre injusticias y maltratos de parte de los blancos hacia los indios, y como Canek presencia todos estos, deteniendo algunos y otros tan solo resistiéndolos. Del libro de la conquista. ¿Qué te sugiere? Como lo podemos ver en el capítulo, habla de cómo en la época de la conquista los indios eran maltratados a grados extremos por los blancos. Los hacendados. El notario sentó en su protocolo. La hacienda se adjudica por tantos dineros con sus tierras, aguajes, bestias, indios y aparejos, tal como se indica al margen. Los hacendados son gente que tiene muchas bienes raíces. Aquí, los indios son parte de esos bienes. La violación. Primero tenemos esta cita. Lo tercero fue robar a la hija de Jesús Chi, el mayor de la hacienda. Se la llevaron lejos, hicieron burla de ella y la abandonaron en el campo. Y después encontramos esto. Canek recogió a la hija. Estaba cubierta de polvo, de sangre y de baba, que evidentemente habla de cómo raptaron, violaron y abandonaron a una chica. El campo. Las cosechas de este año han sido buenas. Ya se han ido carros de algodón. Esto se lo dice el administrador al amo. La injusticia. En este caso, la cita es lo que el administrador le dijo al amo. Señor, es que estamos en octubre, y a los indios solo se les ha entregado, a cuenta, 3 varas de manta y 2 alpargatas. Y la respuesta que hubo ante la observación del administrador fue: al día siguiente llegó a la hacienda un nuevo administrador, más parco de palabras y menos cercano a Canek. La explotación. Esto lo podemos leer en la parte donde dice: sacaron de la cárcel a los indios que estaban presos y los llevaron a las canteras. Allí los obligaron a romper piedras, para después rematar con: cuando la fatiga dejaba los brazos flácidos, el látigo del capataz hería las espaldas de los indios. La esclavitud. La cita que creemos que resume más fácil esto es la siguiente. El herrero de la hacienda se acercó al nuevo amo y le dijo: Señor, ya está terminado el hierro para marcar a las bestias. ¿Hago otro para marcar a los indios? El amo contestó:
usa el mismo. Después de leer, ¿por qué piensas que el capítulo se titula La Guerra? Se llama así directamente porque la mayor parte del capítulo se centra en la guerra entre los blancos y los indígenas. La sublevación. Esta parte me parece muy fuerte por la comparación que se hace. Primero tenemos: Canek llenó de ira, rompió la imagen de San Antonio. Los blancos gritaron: se han sublevado los indios. Y después tenemos esto: los cerdos de la hacienda donde vive Canek rompieron la barda de su chiquero y se escaparon. Los blancos gritaron: se han sublevado los indios. Esto me parece lo más importante, además de que en la mayoría de los párrafos iniciales de este capítulo termina con esta pequeña frase, donde los blancos hacen alusión de que los indios son sublemados, comparándolos con animales. La resistencia. Los de Sayil apedrearon los bandos en que se anunciaba que el tributo personal sería aumentado. Ya no están dispuestos a cruzarse de manos y aceptar que los sigan explotando. La guerra. Escapaban de la matanza que los blancos hacían entre los indios. Querrán también la miseria de nuestra comida y la miseria de nuestras casas. Levantarán su odio contra nosotros y nos obligarán a refugiarnos. Los soldados penetraron en las chozas de los indios. Si el indio tenía un machete colgado en la pared, de un portazo lo tenían muerto. Si el indio no tenía un machete colgado en la pared, de un porrazo lo tendrían muerto. El capitán explicaba: en algún lugar lo debe de tener. Creo que estas son las citas que representan más todo lo que pasa en el capítulo sobre la guerra entre los blancos y los indios. El héroe. Canek convocó a los indios maneros. Sin hablarles, les señaló una mesa donde había armas y pan. En la parte donde extrajimos esta cita, podemos ver cómo Canek organizó a los indios para defenderse ante los blancos. En Tijolop, aprendieron unos indios que de rodillas decían el nombre de Canek. En Tizcacal, aprendieron a unos indios que de pie decían el nombre de Canek. En Sotuta, aprendieron a unos indios que, en silencio, decían el nombre de Canek. El lenguaje poético. Ni sus pisadas hacían ruido, ni los pájaros huían delante de ellos. En la sombra, sus cuerpos eran claros, como una luz clara, encendida. Siguieron caminando, y cuando llegaron al horizonte, empezaron a ascender. La forma en la que se escribe, cómo según sus creencias, Canek y Gai ahora están muertos y pasando a otro plano. Las metáforas. En la sangre de Canek, la sangre de la tarde era blanca. Para la gente los luceros eran de sal y la tierra de ceniza. Las comparaciones. Delante de los indios, Canek parecía un escudo y una bandera, el pecho cubierto de sangre y el cabello agitado por el viento. Esto me parece una correcta comparación, ya que a lo largo del capítulo pudimos ver cómo en realidad Canek sí representaba esto para los demás indios.